Las biomoléculas son compuestos químicos formados por sustancias químicas compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el funcionamiento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Las biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. La primera biomolécula son los carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos y carbonato y sacáridos, resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Son macronutrientes, lo que significa que son una de las tres formas principales de sustancias que usa el cuerpo humano para obtener energía y calorías. Todos los macronutrientes se deben obtener de la dieta. El cuerpo no puede producir por sí solo. Se puede encontrar tanto en alimentos de origen animal, como por ejemplo la leche y sus derivados, como en los orígenes vegetales, como los cereales, las verduras y las frutas. El cuerpo necesita las tres formas de carbohidratos para funcionar correctamente. El cuerpo descompone las azúcares y los almidones en glucosa, azúcar en la sangre para utilizar como energía. La fibra es la parte del alimento del cuerpo, no descompone. La fibra ayuda a hacerlo sentir lleno y puede ayudarle a mantener un peso saludable. Los carbohidratos proporcionan el combustible para el sistema nervioso central. También impiden que la proteína sea utilizada como fuente de energía y permitir el metabolismo de las grasas. Los carbohidratos constituyen una porción pequeña del peso y estatura del organismo. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, son azúcares simples, son la unidad más básica de los carbohidratos. Entre los más comunes tenemos la fructosa, la glucosa y la galactosa. Disacáridos se forman cuando dos monosacáridos son unidos por un enlace glucosídico. Entre las más comunes tenemos a la sacarosa, maltosa y la lactosa. Polisacáridos son moléculas formadas por una unión de más de 10 monosacáridos simples. Entre ellos comunes son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los lípidos forman parte de una dieta habitual. Son necesarios para que una alimentación sea completa y equilibrada. También se les suele llamar grasas, pero lo real es que no son lo mismo, ya que las grasas son un solo tipo de lípidos. Son un conjunto de macromoléculas orgánicas formadas por ácidos, grasas, carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, pero solubles en alcohol, benzina, benceno, etc. Están presentes en las grasas animales y vegetales, y en las carnes y en el queso. Entre la función de los lípidos tenemos la de reserva energética. Deben presentar entre el 25 y el 30% del valor calórico total. Tienen una función estructural y de recubrimiento al estar presente en las membranas de todas las células.
recubrir órganos y los nervios. También tiene una función reguladora al sintetizar hormonas, facilitar el transporte de proteínas y reacciones químicas. Los lípidos se clasifican en ácidos grasas, lípidos complejos, glicéridos, líquidos que no contienen gliceros. Los ácidos grasas se dividen en saturados e insaturados. Los líquidos compuestos se dividen en poliproteínas y glucolípidos. Los glicéridos se dividen en glicéridos neutros y fosfoglicéridos. Los lípidos que no tienen glicéridos se dividen en esfigolípidos, esteroides, ceras y terpenos. Las proteínas, macromoléculas formadas por una larga cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las proteínas se repliegan adquiriendo una configuración tridimensional, lo que junto a los aminoácidos que lo componen determinan su actividad y función biológica. El consumo de lácteos, verduras, carnes, legumbres y cereales, por ejemplo, aportan diferentes tipos de proteínas que permiten el desarrollo en el cuidado del organismo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Entre las funciones que tienen las proteínas podemos nombrar estructurales, ya que intervienen en la constitución de tejidos enzimáticos al intervenir en procesos en el organismo e inactivando o activando procesos de defensa al confirmar los anticuerpos. También participan en la transmisión de la información genética y los transportes de diversas sustancias en la sangre. Las proteínas se pueden clasificar en su composición química en simples y complejas. Las simples, al ser hidrolizadas, solo producen aminoácidos, mientras que las complejas producen aminoácidos y otros compuestos. Se clasifica según su conformación en fibrosas y globulares. Las fibrosas están formadas por cadenas de polipeptídeos que dan formación a una estructura llamada fibra, mientras que las globulares adoptan una forma estética y según su función se puede clasificar en enzimas estructurales, de transporte, protectoras, hormonales y enzimáticas. Ácidos nucleicos son las biomoleculares portadoras de la información genética. Son biopolímeros elevado peso molecular formado por otras subunidades estructurales y monómeros denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, el ácido nucleico son macromoleculares formados por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces ester de fósforo sin periodo de aparente. Los nucleótidos están formados por una pentosa ácido fosfólica y bases nitrogenadas. Las pentosas son ribosas o desoxirribosas. La información genética se encuentra contenida en las bases nitrogenadas, las cuales tienen una estructura cíclica de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Algunas de ellas son la adenina,
la guanina y la citosina. Se recomienda 2 tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las piridosinas, que derivan de la purina y de las piridosinas respectivamente. Estas moléculas que poseen todos los organismos dirigen y controlan la síntesis de proteínas, proporcionando la información que determina su especialidad y características biológicas, y contienen las instituciones necesarias para realizar sus procesos vitales y son los responsables de las funciones básicas de los seres vivos. Podrían decirse que un organismo es o puede llevar a ser en términos biológicos, aparece programado en estas moléculas, o dichos de otro modo, su función está relacionada con el almacenamiento y transmisión de la información genética, constituyendo la base molecular de la herencia. Se distinguen 2 tipos de constituidos por cadenas de desoxirribonucleótidos o ácidos ADN, y los formados por unidades de ribonucleótidos ARN. El ADN tiene las bases adenina, guanina, citosina y timina. El ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Así, la timina está ausente en el ARN y el uracilo en el ADN. En el ADN, el material genético tiene 2 funciones: almacenar la información genética. El ADN dirige la síntesis de proteínas, ya que contiene la información necesaria para sintetizar las proteínas de un organismo. Estas proteínas son especializadas de cada especie y organismo, y son las responsables de las características del organismo. Transmitir la información genética de una célula a las generaciones siguientes de las células hijas, con la réplica o duplicación del ADN, las cuales reciben una copia exacta de este material genético que contiene la información necesaria para la vida del organismo. De este modo, los caracteres hereditarios se transmiten de padres a hijos, generación tras generación. Las funciones del ARN es expresar la información genética, es decir, ejecutar las órdenes contenidas en el ADN. Por tanto, el ARN es encargado de sintetizar las proteínas a partir de la información contenida en el ADN.